La materia es todo aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Todo el universo está formado por materia. La materia está presente en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en 2 categorías: generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de comprensibilidad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica en el átomo. En el átomo los protones y electrones se encuentran en igual cantidad, por lo tanto, el átomo y la materia en general suelen encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en un mismo número. En el núcleo, los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales, alrededor del núcleo. Las propiedades de la materia. Las propiedades generales de la materia son comunes a todas ellas. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal y en masa ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma a menos que experimente una pérdida, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar y sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero en el Sistema Internacional de Unidades. Por eso la unidad de la masa es el kilogramo. Otra cosa, sabemos que la experiencia cotidiana, que es más difícil mover objetos muy masivos que los que son más livianos. Hay una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. El volumen, la materia ocupa una cierta cantidad de espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que le ofrece resistencia a que la otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja sin ocupar el mismo sitio. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y las fracturadas que contienen petróleo. Temperatura. Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado con la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Las propiedades características de la materia son numerosas y su estudio contribuye a caracterizar las distintas interacciones que la materia es capaz de realizar.
Una de las más importantes es la densidad. 1 kilo de hierro y otro kilo de madera pesan lo mismo, pero el kilo de hierro ocupa menos volumen que el kilo de madera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa cada material. Tiene densidad que es característica, si bien no es invariable, ya que la temperatura y la presión pueden ejercer importantes modificaciones. Otra propiedad muy particular es la elasticidad. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando se los estira o comprime. Algunos oponen mucha resistencia, otros, en cambio, fácilmente deformables. De esta manera, tenemos numerosas propiedades de materia que caracterizan su comportamiento ante infinidad de situaciones. Los estados de la materia. La materia se nos presenta en estados de agregación según sea la fuerza cohesiva entre las partículas que la componen. De esta manera se tiene 4 estados que ocurren de manera natural: sólidos, líquidos, gases, plasma, los sólidos. La materia en estado sólido tiene una forma muy bien definida, ya que las partículas constituyentes están altamente cohesionadas. Además, tiene una buena respuesta elástica, ya que cuando se deforma, la materia en estado sólido tiende a volver a su estado original. Líquidas. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así poseen un volumen bien definido, ya que las uniones moleculares, y bien más flexibles que en los sólidos, aún brindan suficiente cohesión. Los gases. La materia en estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas constituyentes no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. Plasma. El plasma es materia en estado gaseoso y además ionizado. Ya con anterioridad se había mencionado que por lo general la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma, uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar de los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separen de los átomos o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Finalmente, veamos algunos ejemplos de materia. Objetos comunes. Cualquier objeto común está hecho de materia, como un libro, una silla, una mesa, la madera, el vidrio. Materia elemental. En la materia elemental nos encontramos los elementos que componen la tabla periódica de los elementos, los cuales son la parte más elemental de la materia. Todos los objetos que componen la materia pueden descomponerse en estos elementos pequeños: aluminio, bario, argón, boro, calcio, galio, indio. La materia orgánica es la materia creada por organismos vivientes y basada en la química del carbono, un elemento ligero y con facilidad pasa para formar enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos son largas cadenas de moléculas con mucha versatilidad y la vida se sirve de ellos para llevar a cabo sus funciones.